Hola a todos. Si alguna vez pensaron que conocían a la persona que tienen al lado, prepárense para escuchar una historia que les helará la sangre. Es una narración sobre el amor, la traición y el increíble poder que encontramos cuando todo lo que conocemos se hace pedazos. Si esta historia les llega al corazón, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras narrativas más impactantes. Y ahora, sumerjámonos en el momento exacto en que la vida de Elena se convirtió en una pesadilla. El sonido que destrozó su mundo no fue un grito ni un estruendo. Fue una risa, la risa de una mujer, ligera y melódica, que resonaba desde el dormitorio principal que ella y Ricardo habían diseñado juntos. Elena Castillo, con 7 meses de embarazo y cargando una bolsa de la compra, se quedó petrificada en el vestíbulo de mármol de su propia casa. El perfume de una fragancia floral desconocida, cara y fuerte, tan diferente de su propio y sutil jazmín, flotaba en el aire. Luego, los vio. Un par de imposibles tacones de aguja rojo sangre, tirados descuidadamente sobre la alfombra persa. No eran suyos. Y en ese momento silencioso y asfixiante, Elena supo que su vida era una mentira. Capítulo 1. Los cimientos rotos. El aire en Toledo era pesado con la humedad de finales de agosto, prometiendo una tormenta que aún no había estallado. Elena sintió una presión similar acumulándose en su pecho mientras cerraba la pesada puerta de roble. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio cavernoso. Un silencio que fue traicionado inmediatamente por otra oleada de esa risa musical que venía de arriba. Sus manos, empapadas en sudor, apretaron las bolsas de papel de la compra. Lentejas, quinoa, vitaminas prenatales, los ingredientes mundanos de una vida que ella creía real. Dejó las bolsas sobre la pulcra isla de granito de la cocina, sus movimientos lentos y deliberados, como si fuera una visitante en un museo de su propia vida. Todo estaba impecable. El refrigerador Sub-Zero de acero inoxidable, la reluciente cocina Wolf, los gabinetes hechos a medida que costaron más que la primera casa de sus padres. Ricardo Navarro exigía perfección, y Elena, durante 10 años, había sido la curadora perfecta de su mundo perfecto. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre los frescos suelos de travertino mientras se dirigía a la gran escalera curva. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tamborileo frenético contra el ritmo suave y constante del bebé que se movía dentro de ella. Respira, Elena, solo respira. Pero el aire era demasiado escaso, robado por la mujer de arriba. A mitad de la escalera, escuchó su voz, baja y teñida de un tono de diversión que no había oído en años. Tranquila, Sofía, tenemos tiempo. Ella está en su clase de pilates. Sofía. El nombre fue un trozo de cristal en su garganta. Sofía Vega, la nueva vicepresidenta de marketing de la firma de inversiones de Ricardo. Elena la había conocido una vez en una gala de la empresa. Era joven, astuta, con una sonrisa depredadora y un vestido de diseñador que parecía haber sido vertido sobre su cuerpo. En ese momento, Elena se había sentido antigua e invisible a su lado. Y ahora sabía por qué. Llegó a la cima de la escalera, su mano trazando la madera fría y lisa del pasamanos. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Abrirla se sintió como abrir la puerta de una tumba, y allí estaban. Ricardo, su marido de una década, el hombre cuyo hijo llevaba, estaba solo con los pantalones de su traje, de espaldas a ella. Delante de él, sentada en el borde de su cama. Su cama,
Estaba Sofía Vega, envuelta en una bata de seda negra que Elena reconoció como suya. Los tacones de aguja rojos del vestíbulo ahora cobraban un sentido horripilante. Sofía reía, con la cabeza echada hacia atrás, mientras Ricardo se inclinaba para besarle el cuello. El mundo se detuvo en ese instante. La sangre que le silbaba en los oídos ahogó todo sonido, excepto el latido frenético de su propio corazón. ¡Ricardo! Su voz fue un susurro, una hoja seca crujiendo en el suelo. Apenas un sonido, sin embargo, cortó el momento como el bisturí de un cirujano. Él se congeló. Levantó la cabeza de golpe y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con una fugaz expresión de pánico, antes de asentarse en una familiar máscara de fastidio. Era la misma mirada que le daba cuando ella le cocinaba demasiado la carne, o cuando una acción en la que él invertía bajaba un cuarto de punto. «Elena, ¿qué haces en casa tan temprano?», dijo, su voz tranquila y controlada. Sofía Vega se deslizó de la cama, apretando la bata de seda más a su alrededor. Su rostro magistralmente maquillado mostró un destello de triunfo. No estaba avergonzada. Estaba victoriosa. «Mi clase fue cancelada», dijo Elena, su mirada fija en Ricardo. Podía sentir al bebé moviéndose, un aleteo de extremidades que reflejaba su propio caos interno. «Obviamente, debí haber llamado primero. Parece que estoy interrumpiendo». Ricardo se pasó una mano por su cabello oscuro y perfectamente peinado. Dio un paso hacia ella, alejándose de Sofía. Un acto subconsciente de distanciamiento. «Mira, Elena, no seamos dramáticos. No es lo que parece». La mentira era tan descarada, tan insultante, que casi la hizo reír. «¿No es lo que parece?», repitió, su voz temblorosa. Señaló con una mano temblorosa a Sofía, quien ahora los observaba con una curiosidad distante, como una científica observando ratas en un laberinto. «Entonces, ¿qué es, Ricardo? ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo?». «Fue un error», dijo, su tono cambiando de fastidio a apaciguamiento. Era su voz de cierre de negocios, la que usaba para encantar a inversores y aplastar oponentes. «Sofía y yo tuvimos una semana estresante. No significó nada. Significó lo suficiente como para que ella ya esté usando mi bata en nuestra cama», replicó Elena, una oleada de adrenalina atravesando el shock. Sofía finalmente habló, su voz suave como piedra pulida. «Quizás deberías irte, Elena. Dale un poco de espacio para pensar». La audacia de la demanda dejó a Elena sin aliento. Que le dijeran que se fuera de su propia casa, la mujer que dormía con su marido. La mirada de Elena se clavó en ella. «No me hables. Recoge tus cosas y sal de mi casa». Ricardo se interpuso entre ellas. «Basta. Elena, cálmate. Estás embarazada. No puedes alterarte tanto». Estaba usando a su bebé como escudo, una herramienta para manejarla. «No te atrevas», susurró ella, las palabras crudas de dolor. «No te atrevas a usar a nuestro hijo para excusar esto, para excusarla a ella». «Es una aventura, Elena. ¡Pasa!», explotó finalmente, su frustración desbordándose. La fachada encantadora se resquebrajó, revelando la fea arrogancia debajo. «Dios mío, estás actuando como si fuera el fin del mundo. Lo superaremos. La gente lo hace». Él no entendía. Pensaba que esto era un elemento en un balance financiero, una caída temporal que podría corregir. No podía ver que acababa de usar un martillo para destrozar los cimientos mismos de su vida. La casa, el matrimonio, el futuro que llevaba dentro. Todo era una casa de cristal, y él acababa de romper cada panel. «No», dijo, su voz de repente clara y tranquila, el ojo de su propio huracán personal.
No vamos a superar esto. Se giró sin mirarlos de nuevo. Bajó las escaleras, cada paso un movimiento medido y agonizante. Recogió las llaves de su coche del cuenco junto a la puerta. Su mano ya ni siquiera temblaba. Estaba entumecida, un fantasma en su propia casa. «Elena, ¿a dónde vas?», gritó Ricardo desde lo alto de la escalera. «¡No seas ridícula! ¡Necesitamos hablar de esto!». Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Podía oír las primeras gotas gruesas de lluvia golpeando las ventanas. La tormenta prometida finalmente había llegado. Sin volverse, dijo: «Ya no queda nada de qué hablar». Salió por la puerta y se adentró en la lluvia, dejando las llaves del Mercedes en el porche. No miró hacia atrás. No tenía destino. Solo sabía que nunca, jamás podría regresar. La vida que había conocido había terminado. Capítulo 2. La retirada estratégica. La lluvia caía a cántaros, difuminando los cuidados jardines y las fachadas de piedra de la finca en un lavado de acuarela de verdes y grises. Elena conducía, sus manos agarrando el volante de su modesto Honda CR-V, el coche que Ricardo llamaba su coche de recados, con una intensidad que blanqueaba sus nudillos. No tenía destino, solo una dirección. Lejos. Cada kilómetro que ponía entre ella y la casa de cristal era una pequeña y desafiante bocanada de aire en su nueva y asfixiante realidad. Durante la primera hora, estuvo en piloto automático, su mente un torbellino de shock y traición. La imagen de Sofía en su bata, de la expresión de fastidio de Ricardo, se repetía en un bucle torturador. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia en la ventana que había abierto, necesitando sentir algo real. Pero a medida que la ola inicial de dolor disminuía, fue reemplazada por una claridad fría y aguda. Elena había pasado 10 años subsumida por la vida de Ricardo. Había renunciado a su prometedora carrera en curaduría de arte para convertirse en la señora Navarro, un papel que implicaba gestionar 3 propiedades, organizar galas benéficas y asegurar que la vida de Ricardo fluyera con perfección, sin fricciones. Se había convertido en un accesorio, y como cualquier accesorio anticuado, acababa de ser reemplazada. El desequilibrio de poder en su relación siempre había estado ahí, una corriente silenciosa. Era su nombre, su dinero, su mundo. A ella simplemente se le permitía vivir en él. Ahora, expulsada, sintió una aterradora y vertiginosa sensación de libertad. Él pensó que ella era solo una mujer embarazada, dramática y hormonal, que conduciría unas pocas cuadras, lloraría y volvería a casa, lista para hablar. Él estaba equivocado. Su mente, una vez preocupada por las listas de invitados y los menús de la cena, comenzó a funcionar con una precisión estratégica que había estado inactiva durante mucho tiempo. Se detuvo en un área de descanso de la autopista, el motor del coche traqueteando en el repentino silencio. Sacó su iPhone, el rostro de Ricardo sonriéndole desde la pantalla de bloqueo, una foto de Italia el verano pasado. Una mentira. Con un dedo tembloroso, lo apagó. Luego, abrió la guantera y sacó un pequeño y barato teléfono desechable que había comprado meses atrás. No es que hubiera esperado este escenario exacto, pero había visto las pequeñas señales del creciente desapego de Ricardo. Sus noches hasta tarde en la oficina, el olor de ese mismo perfume en la chaqueta de su traje semanas atrás, que él había desestimado como de una compañera de trabajo. Un instinto tranquilo y persistente le había dicho que preparara un bote salvavidas, un pequeño acto de autopreservación. También había estado desviando silenciosamente
pequeñas cantidades de la cuenta de la casa a una cuenta bancaria separada bajo su apellido de soltera, Elena Castillo. No era mucho para los estándares de Ricardo, poco más de 50,000 euros, pero para ella, en ese momento, eran las llaves de un nuevo reino. Encendió el teléfono desechable e hizo su primera llamada. Sonó 3 veces antes de que una voz tranquila y familiar respondiera. «Timoteo, soy Elena». Timoteo García había sido su mejor amigo en la universidad, un brillante y bondadoso estudiante de historia que se había convertido en uno de los abogados de divorcio más formidables de Madrid. Se habían distanciado después de que ella se casara con Ricardo, una distancia que Elena ahora se dio cuenta de que Ricardo había orquestado sutilmente. «Elena, Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, su voz instantáneamente teñida de preocupación. El dique se rompió. La calma cuidadosamente construida se hizo añicos, y ella comenzó a sollozar, los sonidos feos y entrecortados de un corazón roto. «No, Tim, nada está bien. Y yo volví a casa. Él estaba con alguien, en nuestra cama». No tuvo que decir quién. Timoteo guardó silencio un momento, dejándola llorar. No había lástima en su silencio, solo una profunda y ancladora empatía. «¿Dónde estás? ¿En la autopista?» «No lo sé, acabo de salir». «Bien, Elena, escúchame. No vayas a casa de tus padres. No vayas a casa de un amigo. Él buscará allí primero. Busca un hotel que no sea de cadena, algo pequeño, y paga en efectivo. Tu iPhone está apagado, ¿verdad? Bien, él puede rastrearlo. El CRB tiene un rastreador GPS vinculado a su servicio de seguridad. Necesitamos deshacernos de él. Mañana te transferiré dinero de la cuenta fiduciaria de un cliente. Usarás ese efectivo para comprar un coche usado, algo discreto. Mientras tanto, quiero que vayas a 3 cajeros automáticos diferentes, de diferentes bancos, y retires la mayor cantidad de efectivo posible de esa cuenta que tienes. Luego, mantente oculta. No llames a nadie más que a mí, y solo desde este teléfono. ¿Estás conmigo? Sus instrucciones fueron un salvavidas en la tormenta. No solo le ofrecía simpatía, le estaba dando un plan. Le estaba devolviendo un sentido de autonomía. «Sí, Timoteo, estoy contigo». «Bien, chica», dijo suavemente. «Eres más fuerte de lo que crees, Dory. Él nunca te mereció». Mientras tanto, de vuelta en la finca, Ricardo Navarro estaba perdiendo la paciencia. Después de que Sofía se vistiera apresuradamente y se marchara en un taxi con una ligera sonrisa aún en el rostro, Ricardo había paseado por el dormitorio. Había llamado al teléfono de Elena una docena de veces, cada llamada yendo directamente al buzón de voz. Llamó a su madre, quien no había sabido nada de ella. Revisó el rastreador de su coche, que la mostraba en la autopista, dirigiéndose al oeste. «Maldita sea», masculló. Esto era más que su habitual rabieta. Era inconveniente. Tenía una fusión importante que cerrar la semana que viene. No tenía tiempo para este drama doméstico. Se sirvió un vaso de Macallan 25. El líquido ámbar hizo poco para calmar su irritación. Miró alrededor de la casa cavernosa y silenciosa. La presencia de Elena estaba por todas partes, en las flores frescas de la chimenea, el arte cuidadosamente seleccionado en las paredes, la pila de libros de nombres de bebé en la mesita de noche. Su ausencia era un vacío y lo inquietaba. Él creía, con la arrogancia inquebrantable de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales, que esto era una negociación. Ella estaba subiendo la apuesta. Finalmente llamaría, exigiría una disculpa,
una joya ridículamente cara, un viaje a París. Él cedería. Ella volvería a casa, y las cosas volverían a la normalidad. Solo tendría que ser más discreto con Sofía en el futuro. Envió un mensaje de texto, seguro de que finalmente sería entregado. Elena, esto es una locura. Vuelve a casa. Necesitamos ser adultos sobre esto. Piensa en el bebé. No tenía idea de que la Elena a la que le enviaba mensajes ya no existía. A kilómetros de distancia, en una habitación de motel destartalada, que olía a cigarrillos rancios y desinfectante, la nueva Elena se estaba borrando metódicamente. Retiró efectivo, su rostro oscurecido por una sudadera con capucha. Usó el Wi-Fi irregular del motel en una computadora portátil desechable para cerrar todas sus cuentas de redes sociales. Era un fantasma, un espectro. Se tumbó en la cama abultada, una mano descansando protectoramente sobre su abdomen hinchado. El bebé se movió, un suave recordatorio de la vida que era completamente suya. Lo único que Ricardo no podía tocar, no podía controlar, no podía devaluar. Él pensó que le había quitado todo. Mientras yacía allí en la oscuridad anónima, Elena Castillo se dio cuenta de que no le quedaba nada que perder. Y eso la hizo, por primera vez en mucho tiempo, poderosa. ¿Te gustaría que continuara la historia, centrándome en la batalla legal y el eventual nacimiento de Leo? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Capítulo 3. La fría resolución. Pasaron 3 meses. El caos de aquel agosto abrasador se asentó en las brasas silenciosas de una fría y determinada resolución. El fastidio inicial de Ricardo se había transformado en una rabia hirviente. Elena no había regresado a casa, no había llamado. Los mensajes de texto y de voz, primero conciliadores, luego exigentes, luego amenazantes, quedaron sin respuesta. Sus tarjetas de crédito no se usaron. Su cuenta bancaria permaneció intacta después de las extracciones iniciales de efectivo. Había desaparecido por completo, como el humo. Contrató a un detective privado, un ex policía con cara de bulldog llamado Pérez, con un precio elevado. Pérez finalmente encontró el CRV abandonado en un aparcamiento de larga estancia, en una estación de autobuses de Valencia. El rastro se perdió allí. Pérez aseguró a Ricardo que mujeres como Elena siempre reaparecen. Necesitan dinero, señor Navarro. Se sienten solas. Cometen un error. La encontraremos. La vida de Ricardo en esta casa de cristal continuó, pero su superficie impecable ahora mostraba grietas. Sofía Vega se había mudado. Sus vibrantes y modernas posesiones chocaban con el gusto sutil y clásico de Elena. Llenó los armarios con su ropa de diseñador y los baños con sus perfumes caros, pero su presencia se sentía como una actuación. La risa ligera y musical que Ricardo una vez encontró tan atractiva, ahora lo irritaba. Siempre estaba activa, ambiciosa, exigente, constantemente buscando una posición más permanente. El anillo, el título de la próxima señora Navarro. Era una transacción, y Ricardo comenzaba a sentir que había hecho un mal negocio. La comodidad fácil y fluida que Elena le había brindado se había ido, reemplazada por una tensión constante y de bajo nivel. Mientras tanto, construyendo un nuevo santuario lejos de la frágil opulencia de la finca, Elena Castillo volvía a respirar. Había conducido el Toyota Camry, usado del 2012, que compró en efectivo hasta Granada, una ciudad anidada en las brumosas montañas de Sierra Nevada. Alquiló un pequeño apartamento amueblado de 2 habitaciones, usando su apellido de soltera.
Pagó los primeros 6 meses de alquiler en efectivo y se presentó a sus vecinos como Ana, una escritora, en un tranquilo retiro. Su vida era sencilla, anónima y suya. Pasaba sus días caminando por los sinuosos senderos de la montaña, el aire fresco del otoño llenando sus pulmones. Descubrió una pequeña librería independiente donde pasaba horas leyendo, una taza de té de hierbas enfriándose a su lado. Se unió a una clase de yoga prenatal, no el estudio elegante y competitivo al que había asistido en la finca, sino un espacio cálido y acogedor lleno de mujeres de todas las formas y tamaños. Aquí no era la señora Ricardo Navarro, era simplemente Elena, una mujer a punto de ser madre. Su segunda habitación se estaba transformando lentamente en una guardería. Ella misma pintó las paredes de un suave amarillo mantequilla, compró una sencilla cuna de madera a un artesano local y tejió una pequeña manta torcida. Cada objeto fue elegido con amor, no por su marca o su capacidad de impresionar. Esta vida era auténtica de una manera que su vida anterior nunca lo había sido. Hablaba con Timoteo García una vez a la semana desde su teléfono desechable. Él era su ancla, su estratega. Había presentado discretamente una separación legal por diferencias irreconciliables, notificando a Ricardo en su oficina. La medida estaba diseñada para proteger los derechos maternales de Elena y una parte de los bienes conyugales, sin revelar su ubicación. Ricardo había quedado cegado. La presentación, entregada por un agente de procesos estoico en medio de una reunión de la Junta, era una declaración de guerra. Contrató a sus propios abogados, un equipo de tiburones de una de las mejores firmas de Madrid, quienes presentaron una respuesta, acusando a Elena de ser emocionalmente inestable y de secuestrar a su hijo nonato. Fue un ataque vicioso y calculado. «No dejes que te afecte», le dijo Timoteo durante una de sus llamadas. Elena estaba sentada en su pequeño balcón, viendo el sol ponerse detrás del pico veleta, pintando el cielo con tonos de púrpura y oro. Es un procedimiento estándar para un narcisista, con un pozo de guerra sin fondo. Atacan, difaman, intentan controlar la narrativa. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, Elena, y lo que es más importante, tenemos un plan. El plan era la paciencia. Elena debía permanecer oculta, establecer residencia en Andalucía y construir una vida estable para su hijo. En el momento en que naciera el bebé, enmendarían la solicitud y demandarían la custodia total y el divorcio bajo sus términos. Pero la soledad, aunque curativa, también era un caldo de cultivo para el miedo. Algunas noches se despertaba empapada en sudor frío, el recuerdo de la furia de Ricardo, una presencia tangible en la habitación. Se lo imaginaba encontrándola, su coche caro llegando a su modesto edificio de apartamentos. El poder que ejercía, el dinero, las conexiones. Se sentía como una fuerza insuperable. Se colocaba una mano sobre el estómago, sintiendo los movimientos fuertes y constantes de su hijo y sacando fuerza de él. Ya no luchaba solo por ella misma. Luchaba por él. Si fueras Elena, ¿qué harías para protegerte a ti y a tu hijo de Ricardo? Comparte tus ideas en los comentarios. Capítulo 4. El cazador casado. Una fría tarde de noviembre, mientras investigaba pediatras, un nombre desconocido apareció en un grupo de redes sociales para madres de Granada. Sofía Vega se ha unido al grupo. A Elena se le heló la sangre. Tenía que ser una coincidencia. Podría haber cientos, miles de Sofías Vega en el mundo. Hizo clic en el perfil. La foto mostraba a una mujer glamurosa y sonriente, sosteniendo una copa de champán en un yate. El perfil indicaba su ubicación como Madrid. Pero,
¿Por qué unirse a un grupo en Granada? Luego vio la publicación, hecha solo 1 hora antes. Hola señoras, mi pareja y yo estamos pensando en mudarnos a su hermosa ciudad. Él trabaja en finanzas y puede trabajar de forma remota desde cualquier lugar. Buscamos un barrio familiar con buenas escuelas. Gracias de antemano por cualquier recomendación. No era una coincidencia. ¿Lo sabían? ¿O estaban cerca? El detective privado debe haber encontrado algo. Una migaja digital. Un susurro. La estaban cazando. El tranquilo santuario que había construido con tanto cuidado ya no estaba a salvo. La tormenta que había evitado se estaba gestando de nuevo, justo en su puerta. La intrusión digital se sintió como una invasión de su hogar. Elena miró fijamente la foto de perfil sonriente de Sofía. El alegre emoji al final de su publicación. Una sonrisa burlona. Era una sonda, un anzuelo cebado lanzado a las tranquilas aguas de su nueva vida. Aún no estaban en Granada, pero estaban probando el terreno, tratando de hacerla salir. El pánico la invadió, frío y agudo. Su primer instinto fue huir de nuevo, hacer las maletas, subirse al coche y conducir hasta que la ciudad fuera un punto en su espejo retrovisor. Se puso de pie, con las manos temblorosas, y paseó por el pequeño salón. Pero, ¿a dónde iría? El mundo de repente se sentía pequeño, y el alcance de Ricardo parecía imposiblemente largo. Se agarró el vientre, el peso de su hijo una fuerza estabilizadora. No, no podía huir para siempre. Huir era lo que él esperaba. Era el acto de una víctima. Había pasado los últimos 3 meses construyendo una vida, no un escondite. No permitiría que la destrozaran tan fácilmente. Cogió el teléfono desechable y llamó a Timoteo. Su voz estaba tensa por el miedo mientras le explicaba lo que había encontrado. «Está bien, Elena. Mantén la calma». La voz de Timoteo era firme, una roca en su mar de ansiedad. «Esto es una táctica. No tienen tu dirección. Probablemente ni siquiera saben con certeza que estás en Granada». Pérez, el detective, probablemente rastreó una señal IP o un punto de datos a esa área geográfica. Esto es una expedición de pesca. Esperan que entres en pánico y cometas un error. ¿Qué hago, Timoteo? Nada, dijo con firmeza. No hagas absolutamente nada. No te involucres. Refuerza tu configuración de privacidad y sigue con tu vida. Pero estate atenta, cierra las puertas. Sé consciente de tu entorno. Han mostrado su mano. Ahora esperamos. Su confianza fue un bálsamo, pero una semilla de terror se había plantado. Cada coche desconocido que circulaba por su calle, cada mirada de un extraño en el supermercado, se sentía como una amenaza. La paz que había encontrado en las montañas se había ido, reemplazada por un temor constante y vibrante. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al quedarse? ¿O debería huir de nuevo? Déjame tus comentarios y continuemos con esta emocionante historia. Capítulo 5. El nacimiento y el contraataque. Semanas después, en el ambiente estéril y silencioso de una habitación de hospital en Granada, el mundo de Elena giró sobre su eje. Después de 12 horas de agotador trabajo de parto, dio a luz a un niño sano. Lo llamó Leo Castillo. Al sostenerlo por primera vez, su pequeño cuerpo arrugado y cálido contra su pecho, Elena sintió un amor tan feroz y protector que eclipsó cualquier otra emoción. El miedo, la ira, la traición. Todo se desvaneció en el segundo plano. Mirando los profundos ojos azules de su hijo, supo que ya no era una víctima. Era una madre, una guerrera. En el momento en que fue dada de alta del hospital, llamó a Timoteo.
Está aquí, Tim, dijo, con la voz ronca de emoción, mientras miraba a Leo durmiendo en su silla de coche. Es perfecto. Felicidades, Elena, dijo él, y ella pudo escuchar la alegría genuina en su voz. Estoy muy feliz por ti. ¿Estás lista? Sí, dijo ella, su voz resonando con una fuerza renovada. Hagámoslo. Terminemos esto. Al día siguiente, un agente judicial entró por segunda vez en la reluciente oficina de Ricardo Navarro en Madrid. Le entregó a un atónito Ricardo un nuevo conjunto de documentos. No eran una respuesta. Eran una ofensiva, una petición de divorcio basada en adulterio, una solicitud de audiencia de emergencia para establecer la paternidad y la custodia legal y física completa para Elena. Adjuntos se encontraban una copia del certificado de nacimiento de Leo Castillo y una solicitud de orden de alejamiento, citando el comportamiento cada vez más agresivo de Ricardo y el uso de un detective privado como acoso. Ricardo miró los papeles. Su rostro se puso de un rojo moteado intenso. El nombre Leo Castillo saltó de la página. Castillo. Ella no le había dado su nombre. Lo había borrado por completo. Esta no era la mujer asustada y emocional que había salido corriendo bajo la lluvia. Esto era un asalto estratégico y calculado. Ella no se estaba escondiendo en un rincón, esperando ser encontrada. Estaba atacando. El desequilibrio de poder en el que se había apoyado toda su vida acababa de ser revertido. Y por primera vez, Ricardo Navarro sintió una punzada genuina de miedo. ¿Estás listo para el enfrentamiento final entre Elena y Ricardo? ¿Crees que Elena prevalecerá? Dale a me gusta si estás emocionado por ver cómo termina esta historia. Capítulo 6. El rey desnudo. Los documentos legales aterrizaron en el antiguo escritorio de caoba de Ricardo, como una declaración de guerra. Custodia total. Orden de alejamiento. Acoso. La audacia era asombrosa. Había gastado una fortuna en el mejor equipo legal de Madrid y habían sido superados por Timoteo García, un hombre que recordaba vagamente de las fotos universitarias de Elena, como un intelectual de voz suave. «Esto es una emboscada», gruñó por teléfono a su abogado principal, un astuto abogado corporativo llamado Marcos Toro. «¿Cómo nos han ganado a esto? Te pago 700 euros la hora para ser proactivo». «Fueron pacientes, Ricardo», dijo Marcos, su voz un contrapunto tranquilo a la rabia de Ricardo. «Esperaron hasta que el niño nació en Andalucía, estableciendo jurisdicción allí. Es un movimiento inteligente, te obliga a luchar en su terreno. ¿Y esta afirmación de adulterio? ¿Tienes alguna exposición ahí?» «Es un él dijo, ella dijo», mintió Ricardo, sus palabras sabiendo a ceniza. «Eso espero», dijo Marcos con sequedad. «Porque si tienen pruebas, esta batalla por la custodia se vuelve exponencialmente más difícil para ti. El juez no lo verá con buenos ojos». La estrategia legal de Ricardo era pintar a Elena como una mujer inestable y vengativa que había huido de su matrimonio en un arrebato hormonal y había alejado maliciosamente a un padre de su hijo. Presentaron mociones exigiendo una evaluación psicológica para Elena y pruebas de ADN inmediatas para establecer la paternidad, enmarcando esto como un paso necesario debido a su comportamiento errático. La calma antes de la tormenta. En Gretum, en Granada, Elena leyó los documentos con un nudo de hielo en el estómago. Las palabras eran una vil caricatura de la verdad, retorciendo su desesperado acto de autopreservación en un retrato de enfermedad mental. «Esto es lo que hacen», le aseguró Timoteo por teléfono. Él había volado para reunirse con ella y su aguda y empática abogada de familia local, Sara. «Lanzan barro con la esperanza de que algo se pegue, pero nosotros tenemos algo que ellos no: la verdad.
Y tenemos pruebas. La evidencia era simple y devastadora. El día que Elena se fue, instintivamente había vuelto arriba. En esos días, había visto el portátil de Ricardo abierto en su escritorio. En la pantalla estaba su calendario, abierto a la entrada de ese mismo día. 2 p.m., Sofía. Pero no era la única cita lo que era condenatorio. Era el hecho de que era una cita semanal recurrente, que se extendía 6 meses atrás. Con una mano temblorosa, había usado su viejo iPhone para tomar una fotografía clara y con marca de tiempo de la pantalla. No fue solo un error de una sola vez, como él había afirmado. Fue una aventura calculada y a largo plazo. Guardamos esto por ahora, aconsejó Timoteo. No jugamos nuestra mejor carta al principio del juego. Que él construya su fortaleza de mentiras. La derribaremos cuando más importe. La vista, la audiencia preliminar, estaba programada para realizarse por videoconferencia. Un foro frío e impersonal para una guerra tan profundamente personal. Elena se sentó en la pulcra mesa de la oficina de Sara. Leo durmiendo plácidamente en una silla de coche a sus pies. Llevaba un sencillo vestido azul marino, su cabello cuidadosamente recogido. Parecía serena, un marcado contraste con la mujer desquiciada descrita en los documentos legales de Ricardo. En la gran pantalla, lo vio por primera vez en casi un año. Se veía más delgado, su rostro marcado por líneas de estrés e ira. La audiencia fue una disección brutal y clínica de su vida. El abogado de Ricardo la pintó como una ama de casa voluble y emocional que había abandonado a un marido amoroso y solidario. Cuando fue el turno de Sara, habló con una precisión tranquila y metódica. Su señoría, mi cliente, la señorada Castillo, no abandonó su matrimonio. Huyó de un ambiente tóxico e inseguro para ella y su hijo nonato. Abandonó su hogar el 28 de agosto del año pasado, después de descubrir a su marido, el señor Navarro, en el lecho conyugal con su subordinada, la señorada Sofía Vega. Ricardo se encogió en la pantalla, un apenas perceptible endurecimiento de su mandíbula. Marcos Toro objetó inmediatamente. Objeción, su señoría. Estas son acusaciones infundadas e incendiarias. Al contrario. Su señoría, continuó Sara suavemente. Tenemos pruebas de que el señor Navarro estuvo involucrado en una relación extramatrimonial a largo plazo con la señora Vega. Pruebas que estamos preparados para presentar en el juicio. La jueza, una mujer de rostro severo de unos 60 años, miró por encima de sus gafas. Señor Navarro, ¿es cierto que la señora Vega reside actualmente con usted en el domicilio conyugal? Ricardo habló entre dientes apretados. Sí, su señoría. Es una colega que estaba en una situación de vida difícil. Le estaba ofreciendo apoyo. La mentira era tan patética, tan transparente, que la expresión de la jueza permaneció indescifrable. El tribunal ordena pruebas de ADN para confirmar la paternidad inmediatamente. Se nombrará un tutor ad litem para representar los mejores intereses del niño. La señora Castillo retiene la custodia física total temporal. Señor Navarro, dadas las circunstancias y la distancia, se le conceden 2 horas de visitas virtuales supervisadas por semana. Volveremos a reunirnos en 90 días para revisar los hallazgos. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. No habían caído en sus mentiras. Al finalizar la videoconferencia, la imagen de Ricardo permaneció en la pantalla por un momento antes de desaparecer. Por primera vez, su máscara de furia controlada se deslizó, reemplazada por una mirada de puro asombro. Un shock absoluto. Había usado su poder y dinero para intimidar y controlar a todos en su vida. Acababa de descubrir
que eran inútiles contra el arma simple e inexpugnable de la verdad. El punto de no retorno, los 90 días previos a la audiencia, fueron una brutal guerra de desgaste. El equipo legal de Ricardo inundó a Timoteo y Sara con solicitudes de descubrimiento y declaraciones juradas, una estrategia diseñada para agotar a Elena emocional y financieramente. Pero Timoteo la había preparado. La vida de Elena era un libro abierto, y era un libro lleno de discreta competencia y estabilidad. El barro que Ricardo arrojó se negó a pegarse. Mientras tanto, la tutora Adli Tem, nombrada por el tribunal, una atenta y experimentada trabajadora social llamada señora Pardo, llevó a cabo su investigación. Entrevistó a Elena extensamente en su pequeño y soleado apartamento, observando sus interacciones suaves y atentas con Leo. El hogar era modesto, pero limpio, seguro y lleno de amor. Su videoconferencia con Ricardo fue otra historia. Él intentó encantarla, presentándose como un padre desconsolado, desesperado por ser parte de la vida de su hijo. Pero la señora Pardo estaba capacitada para ver más allá de esas actuaciones. El punto de inflexión llegó una semana antes de la audiencia final. Timoteo llamó a Elena. «Es hora», dijo. «Necesitamos una piedra angular, algo para que todo su caso se desmorone». Elena sabía lo que quería decir. Durante años, como gerente del hogar Navarro, había sido responsable de organizar todos sus documentos financieros. Un año, había notado una extraña y recurrente transferencia bancaria de 100.000 euros donados cada trimestre a una corporación fantasma en las Islas Caimán, llamada Navarro Strategic Investments. Ricardo había sido vago y enojado cuando ella le preguntó al respecto. «Esas son cosas complejas de inversión, Elena. Tú no lo entenderías. No te preocupes por eso». Sintiendo su agitación, ella no había insistido, pero había hecho una copia de los extractos, archivándolos con una vaga sensación de inquietud. Los contables forenses de Timoteo habían estado investigando en silencio. Ricardo ha estado ocultando sistemáticamente bienes conyugales en esa cuenta offshore durante los últimos 5 años, explicó Timoteo. Es un caso clásico de fraude financiero contra un cónyuge. Pero es peor que eso. La fuente de los fondos es cuestionable. Parece estar vinculada a una investigación por uso de información privilegiada que la SEC ha estado rastreando durante el último año. Timoteo García solicitó una conferencia de conciliación con Ricardo y su abogado. Se reunieron en una sala de conferencias neutral en Córdoba. Elena no estuvo presente. Timoteo era su espada y escudo. Timoteo lo expuso todo. Presentó la fotografía del calendario, demostrando la naturaleza a largo plazo de la aventura. Presentó el demoledor informe de la tutora Adli Tem. Y luego deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Era un extracto bancario de Navarro Strategic Investments. El rostro de Ricardo se puso blanco. Marcos Toro miró el extracto, luego a su cliente. Sus ojos se entrecerraron. «Aquí está nuestra oferta de acuerdo», dijo Timoteo con calma. Elena obtiene la custodia legal y física total de Leo. Ricardo obtiene visitas virtuales supervisadas y 4 visitas presenciales supervisadas en Granada al año, a su propio costo. Pagará una cantidad fija de manutención infantil hasta que Leo cumpla 21 años. A cambio de su firma en este acuerdo, ese archivo, golpeó el extracto bancario, permanece como un asunto privado entre nosotros. Fue jaque mate. Marcos Toro miró a Ricardo, cuya arrogante fachada se había desmoronado por completo. Era un animal acorralado.
Acepta el trato, Ricardo, aconsejó el abogado en voz baja. Ricardo salió de la sala de conferencias como un hombre roto. Condujo de regreso a la finca aturdido. Cuando entró por la puerta principal, Sofía estaba allí, copa de vino en mano. Bueno, ¿qué pasó? Ella ganó todo, dijo. La lucha se había agotado en él. Miró a Sofía, al vestidor rosado al final del pasillo, a la vida que había elegido. Todo era una imitación barata, un premio vacío. Sofía miró su derrota. Había unido su carro a una estrella, y la estrella se estaba cayendo del cielo. No habría anillo, ni título de la señora Navarro, ni acceso a los fondos ilimitados con los que había soñado. Él era un producto defectuoso. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras. Una hora después, bajó con 2 maletas. No lo miró mientras caminaba hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó él, la pregunta desprovista de emoción. No te preocupes por mí, dijo ella, su voz dura. Siempre caigo de pie. Salió por la puerta, dejándolo solo en la vasta y silenciosa casa de cristal. La risa finalmente se había ido, la victoria silenciosa. El divorcio se finalizó en un día fresco y claro de principios de primavera. El papeleo, firmado y sellado, se sintió menos como un final y más como un comienzo tranquilo y formal. Elena se sentó en la oficina de Sara, la pluma ligera en su mano. No había triunfo, ni deseo de venganza, solo una profunda sensación de paz. Ella no había destruido a Ricardo. Sus propias elecciones lo habían hecho. Ella simplemente se había negado a ser una ruina. El acuerdo fue más que generoso. No se trataba del dinero en sí, sino de lo que representaba. Seguridad, independencia y la libertad de darle a Leo la vida que merecía. Una vida construida sobre una base de honestidad y amor, no de cristal y mentiras. Unas semanas después, Ricardo vino para su primera visita supervisada. La reunión fue en un centro familiar luminoso y alegre en Granada. Cuando Elena entró, llevando a Leo, vio a Ricardo esperando. Se veía disminuido. El traje a medida le quedaba un poco más suelto. La arrogancia segura había desaparecido, reemplazada por una incertidumbre vacilante. Miró a Leo, que ahora tenía casi 1 año. Un bebé feliz y balbuceante, con una mata de cabello oscuro como el de su padre y los ojos azules tranquilos de Elena. El rostro de Ricardo, por primera vez, mostró un destello de algo más allá de la ira o la autocompasión. Era un arrepentimiento crudo y doloroso. Es hermoso, Elena», balbuceó. Su voz se ahogó. «Su nombre es Leo», lo corrigió ella, suave pero firmemente. Le entregó a Leo. Ricardo sostuvo a su hijo con una torpeza que le rompió un poco el corazón. Se había perdido todo. La primera sonrisa, la primera risa, las noches sin dormir, los pequeños y milagrosos momentos que forjan el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Era un extraño para su propio hijo. Lo observó durante unos minutos mientras intentaba torpemente jugar con Leo. Vio el fantasma del hombre que una vez había amado y el hombre en que se había convertido. Ya no era un monstruo en su mente, solo un hombre triste y defectuoso que había roto las cosas más preciosas de su vida. Se acercó a él antes de irse. «Espero que pueda ser un buen padre para él, Ricardo. Se lo merece». Él la miró, sus ojos llenos de una galaxia de cosas no dichas, disculpas, preguntas, arrepentimientos. «Lo sé», susurró. «Lo siento, Elena, por todo». La disculpa, cuando finalmente llegó,
Se sintió distante, como un mensaje en una botella que había llegado a la orilla mucho después de que el barco hubiera zarpado. Ella ya no la necesitaba. «Adiós, Ricardo», dijo, y salió al sol, sin sentir nada más que ligereza. Su redención no fue en su caída, sino en su propia ascensión. Compró una pequeña casa con un amplio porche y vistas a las montañas. Comenzó un pequeño negocio de consultoría de arte en línea, ayudando a los clientes a construir sus propias colecciones. Su antigua pasión, tan latente durante mucho tiempo, floreció de nuevo. Su vida se llenó de las tranquilas alegrías que una vez había anhelado. La risa de Leo resonando por la casa, el olor a pintura y libros viejos, la constante y reconfortante presencia de sus buenas amigas de la clase de yoga, la impresionante belleza de una puesta de sol en la montaña. Había salido de la casa de cristal con nada más que la ropa puesta y el hijo en su vientre. Le habían quitado su nombre, su hogar, su seguridad, pero al perderlo todo, se había encontrado a sí misma. No era la señora Elena Navarro, la esposa del millonario. Era Elena Castillo, una madre, una emprendedora, una superviviente. Había enfrentado la tormenta y había emergido al otro lado, no solo intacta, sino más fuerte, más auténtica y finalmente, asombrosamente libre. La historia del engaño y la redención de Elena está ahora completa. Espero que hayas disfrutado de este viaje emocional. ¿Te gustaría que empezara una nueva historia o te gustaría que revisáramos algún aspecto de esta narrativa? Me encantaría saber tu opinión.